Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 de seminarios internacionales, Inteligencia Artificial entre la tecnología automotriz. El título de la ponencia, la inteligencia artificial como herramienta de comunicación tecnológica. La misma que va a estar a cargo por uno de los creadores y fundadores del instituto, el doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas. Para el directorio del instituto, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor y es un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor Alberto Martín Zaira Rojas. Puede dar inicio a su presentación, maestro. Gracias por la presentación, Anel. Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar nuestra exposición como parte del ciclo de presentaciones del Instituto de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Bueno, en este caso nos ocupa la inteligencia artificial como medio de comunicación tecnológica. Específicamente, he derivado el tema ah, hacia la tecnología automotriz, debido a que este es el campo que investigo permanente y constantemente. Bien, entonces, vamos con los objetivos generales y la comunicación eficaz. Esto viene de la parte educativa, eh, como un medio de, eh, como un medio de comunicación asertiva también, pero en este caso es eficaz, o sea, tiene que materializarse, ¿no? Por eso es eficaz. Ya no entra en la parte de eficiencia, nada es eficaz, o sea, se debe materializar. Entonces actúa como un intermediario eficaz, activo, que permite la comunicación entre el vehículo, el conductor, la infraestructura vial y los sistemas de seguridad. Eso resulta en un sistema más cohesivo que mejora la seguridad y la eficiencia de las travesías. Entonces, por eso dice comunicación eficaz, que debe estar permanente y constantemente considerada dentro de la red de comunicación. Algo más, por supuesto, los análisis de fases críticas, que es un proceso de diagnóstico, seguridad activa y seguridad pasiva. Permite identificar y mitigar riesgos antes y durante, después de la conducción. La IA o la inteligencia artificial juega un papel crucial en cada una de estas etapas. Por eso es que es necesario que actualmente ahora ya se trabaje neta y enteramente con equipos. ¿Y cuál es el rol de la inteligencia artificial en la industria 4.0 y 5.0? No olvidemos que la industria 5.0 ya está relacionada directamente con el auto o vehículo autónomo. Entonces, eh, necesita también en esta parte activarse con las Smart Cities o las ciudades inteligentes. Se está integrando en muchos países en Sudamérica, en otros países ya está terminando esta fase 5.0, pero requiere de una malla, una net de comunicación integral para un mejor procesamiento de datos o información. Esta implementación es fundamental para transformar la manera en que se fabrican, gestionan los vehículos, garantizando un enfoque de seguridad y la sostenibilidad en las travesías. ¿Y por qué se articula 4.0 y 5.0? Porque con las experiencias vividas en la 4.0, esta comunicación, ya sea de fallas mecánicas, de desperfectos mecánicos, de colisiones, de falta de señalización, se lo va a comunicar a la 5.0 para que en este proceso de diseño del vehículo pueda considerarse lo que anteriormente no estaba considerado y que verdaderamente algunas partes no se encuentran dentro del protocolo y proceso de seguridad del vehículo, ¿no? Entonces, ¿qué significa la IA o qué es para la IA en la automoción? ¿Qué rol juega, ¿no? Es un sistema integrado. A- Aprende rápidamente o automáticamente
y utiliza datos de los sensores y de la electrónica del vehículo. Esta interfase, así le llamamos, ¿no? Mejora la seguridad y el rendimiento. Por ejemplo, pendiente positiva, voy a disminuir la velocidad y voy a subir más lento o despacio para ahorrar la batería del motor eléctrico, para evitar excesivo gasto de combustible, para no desgastar el motor y para evitar la contaminación ambiental. De eso se trata, ¿no? De comunicarse. Sus funciones principales incluyen la anticipación de fallos mecánicos, ya sabe lo que va a suceder, anticipa, prevé, predictivo, asistencia a la conducción en tiempo real, optimización de la protección en caso de impacto y comunicación efectiva de la información crucial y conductor y a los técnicos. Entonces, ya en el Perú se está conduciendo esos vehículos que almacenan una data, la famosa Big Data, y todos estos datos son baseados a una base para poder tomarlos en cuenta ante situaciones como estas. Por ejemplo, necesito una detección temprana de fallas y esto puede identificar antes de, ¿no? Fallas potenciales en el vehículo antes de que inicie el viaje, asegurando así la seguridad del conductor y los pasajeros. Mediante el uso de inteligencia artificial, se pueden analizar datos de sensores y unidades de control para detectar anomalías y prevención de accidentes. Eso sí es simple, no hay más, no hay que discutir esa parte. Pero eso tiene que ser eficaz, o sea, efectivo, ¿no? Bien, seguridad activa y prevención durante la conducción. Se refiere a los sistemas y tecnologías implementadas durante la conducción que ayudan a prevenir accidentes. Esto incluye el uso de asistentes de conducción que monitorean constantemente el entorno y alertan al conductor de cualquier peligro, facilitando una conducción segura. Esta es la famosa máquina 360 grados. O sea, que tiene un visor en la parte delantera o el ADAS o el DDR. El DDR también es importante, que es un sistema de control de fatiga. Entonces, lamentable y verdaderamente el problema está centrado en la persona que conduce el vehículo. Entonces, importante esta parte y la seguridad pasiva, cuando ya ha sido quizás difícil e imposible la colisión, eh, se activa en el momento de un impacto. Proporciona protección a los ocupantes a través de dispositivos como las bolsas de aire o airbags y sistemas de retención como los cinturones. Entonces, la inteligencia artificial adapta respuestas inmediatas en una situación específica dentro de un contexto, ¿no? Y mejora la eficacia de la protección. O sea, sí va a haber lesionados o heridos, como quieran llamarle, pero la magnitud va a ser menor, ¿no? Y la fase uno es el diagnóstico inteligente. ¿A qué se refiere con esta parte? Que es un análisis continuo de unidades de control y que es supervisada continuamente y constantemente con las unidades de control del vehículo. Hemos tenido una discusión al respecto de que cuando la unidad, el vehículo cuenta con más de 4 o 5 unidades de control o computadoras de a bordo, es muy fácil ingresar a esta fase, entonces, al Control Area Network, ¿no? Entonces es importante que ahora se tome en cuenta que información que no está dentro del contexto y del contenido de la prevención y el funcionamiento del vehículo, del motor y sus demás elementos y componentes de sus sistemas constitutivos, automáticamente la inteligencia artificial lo va a detectar y va a dar la información en el tablero de instrumentos. Posiblemente se tenga que apagar el vehículo o, a la manera de un antivirus convencional, retirar el malware del sistema para evitar que se conviertan en fallas reales. Detección de patrones anómalos. Se refiere a que eh, los sistemas críticos, como los frenos, la dirección y la batería, eh, son revisados con antelación y se avisa directamente por medio del tablero de instrumentos o la pantalla LED o display al conductor de que el vehículo lamentablemente no se encuentra en condiciones de circular en condiciones normales y de seguridad, ¿no? Entonces,
Y de eso va a depender, obviamente, la supervivencia y la seguridad de los ocupantes. El predictivo ya lo conocemos, es un mantenimiento que va a generar un sistema de monitoreo de la unidad para poder visualizar qué elementos, componentes de los diferentes sistemas se deben tener en cuenta para ser cambiados o darles y ofrecerles y proporcionarles el mantenimiento respectivo o correspondiente, como indique el fabricante para estos casos. Entonces, prefiero cambiar el sistema, el componente, antes de que en una situación de traslado o viaje se presente y genere una falla y obviamente no permita el libre desplazamiento del vehículo. Entonces, esto ha generado que el diagnóstico se convierta en una comunicación técnica mejorada para el conductor. Obviamente, el conductor va a tener que actualmente mejorar su sistema de lectura y comprensión. Entonces, eh, si no está preparado, tendrá que optar por la opción de preguntarle a la inteligencia artificial de qué se trata esta señal y automáticamente con una voz viva que va a salir de las bocinas o parlantes, que normalmente por donde sale la música, por allí saldrá la información, se obtendrá la información y el conductor podrá comprender claramente de qué se está tratando la señal aparecida en el tablero. Y es más, esta voz le va a sugerir que reduzca la velocidad, que utilice menos el freno o que se detenga o busque un lugar seguro en menos de un determinado número de kilómetros. Así de simple. Entonces, de eso se trata. Y eso sí no se requiere de superantenas ni de señales super porque ya está relacionada, contenida en el autodiagnóstico del vehículo. Esta misma información la va a obtener el técnico mecánico o el encargado responsable del mantenimiento, ¿no? Que por medio de un equipo de diagnóstico eh, lee la información y con esto va a reducir obviamente la tendencia del accidente. Seguridad activa, el copiloto inteligente. No olvidemos que la seguridad activa es aquella que está permanente y constantemente preparada para que en itinere o en el movimiento de desplazamiento del vehículo esté alerta y atenta para cualquier situación. Por ejemplo, monitoreo integral del entorno, ya lo habíamos dicho, 360 grados, el sistema ADAS, ¿no? Sistema de avance de asistencia al conductor, utilizan inteligencia artificial. Y esto está relacionado con las personas u objetos que se pudieran cruzar intempestivamente delante del vehículo. Usted va a seguir acelerando, pero el vehículo se va a frenar automáticamente o se va a detener o va a disminuir la velocidad para evitar el accidente de tránsito o siniestro. Para estos casos, el ADAS o el ADAS requiere de que el conductor cumpla con todos los requisitos, si se refiere a que se ha colocado o se ha sentado ergonómicamente en el vehículo, se ha colocado el cinturón de seguridad y la proporcionalidad del cuerpo hacia las bolsas de aire, sistema de seguridad pasivo, tengan justamente esa parte, proporción, para que ante una situación de colisión, eh, el sistema de seguridad pasivo, los airbags o bolsas de aire, cubran en su totalidad el cuerpo del piloto y posiblemente copiloto y pasajero, ¿no? Pero necesariamente se requiere de que para que esta situación funcione y nos proteja, optar por una posición ergonómica en el medio. Bien, esto contribuye a una conducción más segura. Esas intervenciones automáticas están justamente programadas
A veces son injustamente ejecutadas porque son demasiado sensibles y a veces el conductor le indica al técnico de que no lo haga tan sensible, que le dé un tiempo más para poder reaccionar. A lo que normalmente se le suele decir a este conductor de que si reduce la velocidad a la que se desplaza, va a obtener y va a tener más tiempo para realizar acciones defensivas, para operar los diferentes componentes. Entonces, y aquí actúa la inteligencia artificial de una manera tal que le quita, le retire el protagonismo al conductor, a pesar de que el conductor se encuentra pisando el pedal del acelerador, el vehículo va a disminuir la velocidad ante una situación de emergencia o se va a detener bruscamente. Simple, no hay otra historia más. Entonces, la comunicación B2X, ¿no? ¿Qué es esto? O B2V, y que es entre vehículos, así como cuando nos saludamos de ventana a ventana o de parabrisas a parabrisas o con claxon. De la misma manera, dos vehículos se van a comunicar exteriormente para evitar la colisión frontal o lateral y cada quien tomar un camino que evite la colisión lateral o frontal. Entonces, esto está relacionado con un intercambio de comunicación en tiempo real y aumenta la eficiencia, pues, y la seguridad en la conducción, ¿no? Además, me permite detectar peligros. En este caso, si yo deseo seguir con mi ruta y estoy buscando colisionar con el otro vehículo, lamentablemente no lo voy a poder hacer. En este caso, la dirección dejará de ser asistida hidráulicamente y es asistida eléctricamente, es electromecánica. La computadora le va a decir al motor del sistema de dirección, gira solo a la derecha para evitar la colisión. Por más que el conductor desee colisionar con otro vehículo y tire timón a la izquierda, este no lo va a poder hacer. Entonces, de eso se trata, justamente. Entonces, esta situación está generada por una serie de elementos y enfoques que nos van a permitir una comunicación efectiva, ¿no? Sensores y visión 360 grados, análisis en tiempo real, intervención automática, cuando nos quita a nosotros el poder de seguir conduciendo y toma acción la inteligencia artificial para evitar el accidente, y acciones preventivas que están consideradas como no vaya de viaje porque en unos 10 kilómetros se van a malograr las pastillas de freno o algo así. Entonces, esta comunicación puede ser por medio de luces, puede ser por medio de interfase, pero está relacionada con dos vehículos. No necesariamente siempre, ¿no? Los que se encuentren dentro del entorno de comunicación como que un campo magnético. Entonces, estos vehículos cuando se cruzan entre sí, intercambian a una gran velocidad información para que puedan prevenir los accidentes. Y esa información es procesada por el vehículo que aún no ha pasado por esa zona y puede mejorar la seguridad y la calidad de la conducción cuando el piloto se encuentre junto con su vehículo por la zona donde anteriormente estuvo el otro y había detectado un peligro. Y la comunicación B2L, esta es la comunicación a la infraestructura. Me refiero a que eh, si hubiera sensores en la carretera, como estos teléfonos de auxilio, allí le comunica el vehículo a estos sensores de la ruta de la red vial de que tiene problemas y posiblemente necesite corregir esta situación, ¿no? Entonces, también emite estas alertas. Ya en este caso sí estamos un poquito lejos, estamos hablando ya del Smart City, pero gestiona este trabajo de una manera tal que le permita darle seguridad a los ocupantes y a los vehículos que están circulando en su entorno.
Y justamente eso es lo que estoy buscando, un beneficio de la seguridad activa por medio de del concurso de la inteligencia artificial. Y esto pues va a mejorar notablemente la experiencia de conducción y reduce riesgos. No se olvide, este sistema no va a salvar vidas en situaciones de colisión o de choque a mayor velocidad que las especificadas por el fabricante para que este sistema de protección pueda salvarle la vida o evitar lesiones mayores. Bien, 50% en reducción de tiempos de reacción del conductor. No olvidemos que el conductor, su comunicación neuronal va a demorar 3/4 de segundo. Y aquí entra ya la parte cognitiva. Cuando hay una distracción, obviamente se ven afectados esos tres elementos y eso hace de que lamentablemente pierda el control del vehículo, dedicándome a otra actividad que no es la de conducir que debería estar haciendo. 35% compensación de errores frecuentes, distracción, fatiga. 70% prevención anticipada de colisiones, lo que habíamos manifestado con heladas, y 30% gestión automática del vehículo y la distancia de seguridad. En esta parte sí no voy a poder hacer nada porque ya el sistema ha tomado el mando de mi vehículo. Después de la colisión, la seguridad pasiva, ¿qué aprendo de esta situación y cómo puedo hacerla efectiva? Entonces, la única forma para el fabricante es de simular los impactos, los crash tests o pruebas de colisión que los vehículos eh, tienen que pasar para poder ser vendidos en diferentes países con diferentes políticas de seguridad. Últimamente se han detectado de que los vehículos que van a la prueba los ensamblan con chapas de acero más gruesas, más resistentes para que puedan pasar la prueba de colisión y puedan obtener sus 5 estrellas. Últimamente se toma un vehículo de cualquier concesionario y se lleva a la sala de pruebas y ahí se realiza la prueba de colisión. Entonces este crash test va a indicar hasta cuántos kilómetros por hora la carrocería o la estructura puede proteger a los ocupantes. Simple, eso se llama simulación. Y ahora ya pasó a 3D y ahora son simuladores que sin tener que destrozar los autos, más o menos calculan los daños materiales y las lesiones de las que pudieran sufrir los pasajeros del vehículo. Entonces, esta información va a asegurar que el diseño pueda soportar diferentes impactos y proteger a los ocupantes de la mejor manera posible. De igual manera, si no estoy con el cinturón colocado, obviamente la superseguridad no va a ser tan efectiva. Lo que eso se trata, de que sea efectiva, de que realmente se manifieste y me proteja. En algunos vehículos van a montar o van a equipar 11 bolsas de aire que posiblemente sí me puedan ayudar a disminuir el problema de la lesión. Entonces, este medio de comunicación también le informa a la IA de la estadística de siniestros, de qué forma y de qué manera fallecieron las personas o se lesionaron, y esto permite identificar patrones y fallos comunes para poder rediseñar, reinstalar, mejorar los sistemas de retención, de seguridad pasiva y una serie de situaciones eh, ante casos reales de accidentes. Si no tengo una data, lamentablemente no voy a poder procesar información que me ayude a esta comunicación efectiva. Entonces, este modelo de aprendizaje posiblemente, como vemos en el diagrama, es neuronal, o sea, es muy sensible, que nos permite micrométricamente analizar la data para poder mejorar la calidad del producto, ¿no? Entonces, necesito que esta información
llegue muy rápido para que antes de que ya mi cuerpo esté tomando la velocidad del móvil ante una colisión o choque o frenazo o frenada brusca, ya salió la bolsa de aire. Entonces, el impacto de mi cuerpo contra la bolsa del aire va a ser directo, pero ya no contra un objeto macizo o duro. No olvidemos que la velocidad de las bolsas de aire es de 58 kilómetros por hora y eso nos va a permitir cargar el impacto de una manera sencilla. Bien, entonces ya hemos aprendido muchas veces el famoso supply chain o cadena de suministros. El ciclo de mejora continua sigue vigente en este nuevo siglo y sigue dándonos satisfacciones. Entonces, este proceso estructurado es utilizado para optimizar, mejorar la seguridad vial y la eficiencia del vehículo mediante la inteligencia artificial. Entonces, toda esta información que vamos a proporcionar es un proceso que se debe seguir para poder asegurarnos de que va a funcionar. Necesitamos data. Ah, de algo nos hace recordar, sí, Big Data, una base de datos, una gran base de datos para tomar información y poder procesarla. ¿Qué más? El análisis detallado de incidentes y accidentes. Esto es un poquito difícil toda vez de que la información que requiere este programa debe ser fidedigna, no con sesgo, o sea, no manipulada, porque al final el resultado no va a ser el real y posiblemente los mecanismos que vayan a ayudar a mejorar el sistema no sean efectivos. Análisis. Evaluamos los patrones y las tendencias a partir de la recopilación de datos. ¿Algo más? Sí, la implementación de modelos de inteligencia artificial para prever y mejorar la seguridad. Más, así de simple. Si no hay un modelo, los protocolos no se van a cumplir. El rediseño, a esto me refiero, de que justamente con la data almacenada, capturada, recogida, acopiada, vamos a poder mejorar el sistema. ¿Algo más? Sí, por supuesto, los sistemas de integración de nuevos sistemas de seguridad y la tecnología en la producción. O sea, ya esta comunicación efectiva y asertiva de lo que he tenido anteriormente como experiencia y conductor y vehículo va directamente al fabricante para que desde allí ya se mejore el sistema y no tenga problemas de los famosos recall o rellamadas para sustituir una pieza defectuosa de fábrica. Nuevos vehículos, esto va a ser un nuevo desarrollo y se van a incorporar tecnologías avanzadas y sobre todo mejoradas. Lamentablemente en esta parte debo decir e indicar de que quien debería mejorar bastante y mucho es el conductor del vehículo. Si no opta por una conducción defensiva y se adapta a las sencillez del camino y es tolerante, lamentablemente las condiciones no se van a dar. La validación. Esto es como una competencia, es como una evaluación de competencias o de rúbricas. Esto significa de que las pruebas van a ser exhaustivas para asegurar la funcionalidad y seguridad antes de su implementación. O sea, hay que probar. Entonces, aquí ya nace esa fase, esa etapa de los famosos bancos de prueba. La seguridad, que no es opcional, no es activo y no es negociable, se va a encargar de mantenimiento de estándares a través de un ciclo continuo de mejora. Entonces, si esta cadena se rompe, lamentablemente va a ir en detrimento la seguridad del vehículo y obviamente eh, los ocupantes del vehículo no van a tener la protección que para estos casos se requiere. La industria 4.0 ya forma parte de la fabricación inteligente. Aquí están los cobots, los robots,
los nanobots, los que están trabajando diariamente sin pausa alguna y sin cansancio en el montaje, fabricación de vehículos. Entonces, de eso se trata. La inteligencia artificial transforma la industria automotriz mediante la optimización de procesos de producción a través de sistemas avanzados para lograr mejoras significativas en calidad y eficiencia, asegurando que cada componente cumpla con los estándares necesarios ante su ensamblaje. Me refiero a que ya en esta parte algunas personas no están enterados de que ya estas partes comienzan a tomar una posición de fungibles. Me refiero a que cada pieza, cada autoparte, cada elemento componente va a tener un tiempo de vida útil menor al que normalmente estamos acostumbrados. Entonces, aquí hay que trabajar un poco más, ver que lo que yo voy a asumir con responsabilidad de conductor no me falle y me proporcione tranquilidad y seguridad, que es lo que necesito. Y la 5.0, al inicio de 5.0, es la humanización con tecnología. Ay, esto es un poquito difícil porque se busca la sinergia entre la inteligencia artificial, la automatización y las capacidades humanas para crear un entorno más eficiente y personalizado en la automoción. Este enfoque permite adaptar las interacciones del sistema del conductor, garantizando experiencias más seguras y satisfactorias mientras se respetan los propios éticos. Entonces, principios éticos, perdón. Por eso digo, o sea, ya comienza acá una dificultad. La 5.0, en esta parte, eh, a un sistema como la IA, eh, no se le puede hablar de principios éticos, porque los que van a regir esta situación somos nosotros los humanos, pero cuando ya la IA haya realizado y logrado un avance espectacular, entonces va a tomar decisiones por sí misma. Y ahí va a venir el problema de cómo vamos a poder controlar la IA cuando ya sea autónoma. Y la vamos a declarar pues amoral, ¿no? Que puede servir para hacer el bien como para hacer el mal. Entonces, sí, lo que estamos buscando aquí es el cuidado de la persona, del ser humano y que pueda vivir mucho más tiempo. Entonces, todo este proceso nos va a dar como resultado vehículos inteligentes y conectados de una manera tal que pueda generar datos de forma masiva. Y esto significa que la telemática y los sensores van a copiar información del comportamiento del conductor para poder corregir el defecto humano en vista de una sustanciosa y significativa mejora para la seguridad de los ocupantes y de los peatones y de los vehículos con los que comparto el camino. Los análisis de patrones de riesgo ya van a ser centrales de datos. Eso es lo que estamos tratando de ya de montar en el país a unos proyectos para que todos estos datos estén acopiados en una central. Y esto nos va a permitir acceder a esta información para poder determinar los riesgos a los que estoy expuesto y los riesgos que yo pueda generar o peligro ante una situación de conducción insegura o con un fallo o un defecto en el vehículo en el cual me voy a trasladar de un lugar a otro. Toda esta información es considerada como una mejora para diseñar de manera segura eh, los nuevos vehículos. Y los que no están adelantados, bueno, una retroalimentación que ya en esta parte se traslada, digamos que la motivación, responsabilidad, eh, sensibilización
a los propietarios o conductores para que logren una eficiencia operativa. Se refiere a que esta comunicación asertiva pueda motivar en mí un cambio de actitud y pueda adaptarme a este nuevo sistema. Entonces, y estos datos me van a permitir ajustar ciertos comportamientos en la conducción y el mantenimiento preventivo. Me refiero a que la irresponsabilidad por parte de los propietarios de vehículos contagian al conductor de este vehículo y se genera y se forma una cadena en la cual nadie va a reparar, a observar los protocolos de seguridad y de mantenimiento del vehículo. Entonces, esto ya está considerado como negligencia. Y obviamente el sistema judicial peruano o el Ministerio Público tiene pues penas para ese tipo de comportamientos o de faltas al sistema de transporte terrestre. Entonces, también nos integramos con el tráfico. Esto yo lo vivo desde el año 91 en muchas autopistas europeas y americanas. Los vehículos que contaban en ese entonces con un radio común y corriente para escuchar música, tenían una telemetría de la cual se podía captar los vehículos y cuando existía algún atasco o algún cierre de ruta, algún accidente, automáticamente informaba solo a los vehículos de, pónganse la autopista A5 o la autopista A3 o A4. Tener mucho cuidado, disminuir la velocidad porque en el kilómetro 200 hay un accidente o se ha cerrado la vía y tomar otras alternativas. Ahora aquí funciona en el Perú no tan eficientemente con un equipo especializado, pero sí hay emisoras y sistemas de comunicación que nos permiten casi a tiempo real recibir esa información. Es importante. Entonces, la comunicación activa, atento, activa, es lo que mejora la prevención de los accidentes. Entonces, me voy a anticipar para poder elegir una ruta segura. Voy a analizar todos los datos en tiempo real para poder lograr un camino que, de acuerdo a mis requerimientos y necesidades, me permita circular con tranquilidad y con seguridad. Esto significa de que posiblemente recorra mucho más kilómetros que lo normal, pero lo que no voy a hacer es detenerme y es lo que me va a causar ansiedad, me va a causar pánico y nosotros en este proceso de conducción vamos a generar mucha contaminación ambiental. Entonces, también está considerado el factor climático y esto va a restarle seguridad al vehículo y al conductor. Entonces, si ya se opta por sistemas de conducción segura, ¿no? Es importante. Y voy a tener la opción de recibir las alertas en tiempo real. Significa de que todo lo que esté en mi entorno, ya se encuentra en la fase peligro, entonces lo voy a recibir. No olviden que cuando aparece el peligro, hay unas medidas de contención. Un ejemplo en la ruta, peligro, accidente, pero si tomo la ruta de la derecha, voy a circular unos 30 kilómetros más adicionales para poder continuar con la ruta o tomar un atajo. Eso es una alerta en tiempo real. Entonces, y por un medio de información podré tomar nuevamente mi camino y continuar hacia mi destino. Entonces, eso es importante y esto debe suceder siempre. Protección en impacto. En caso de siniestro, impacto, choque o accidente, la inteligencia artificial va a optimizar la reacción del vehículo.
y posiblemente a las personas que no se encuentren con el cinturón de seguridad colocado o abrochado, les va a dar una señal, ya sea de voz, o con una luz, o con un zumbido, o un pitillo, de que alguien no se ha colocado el cinturón de seguridad. Entonces, esta es una alerta. Algunos vehículos ya en el país, el pasajero que no se coloca el cinturón de seguridad, el vehículo se detiene. Y no son vehículos costosos, son vehículos comunes y corrientes. Entonces, es importante estar preparados para situaciones como estas. No olvidemos que si la comunicación asertiva, efectiva, ha llegado a mi persona y yo como receptor no he tomado esta comunicación de manera y de forma responsable y no realizo lo recomendado por el sistema, el único perjudicado voy a ser yo. Y posiblemente otra persona me siga y también se vea perjudicada en una situación como esta. Entonces es necesario poder colaborar con esta parte para que tengamos una satisfacción y seguridad de vida. Entonces, de eso se trata, ¿no? Ese es nuestro papel como conductores profesionales. Debemos estar atentos a la ruta. Y existiera o no existiera avisos de prevención preparados para. En este caso, yo voy a colaborar solo con el 50% o con menos, con un 30%, como hemos visto en las tablitas, porque el sistema se va a encargar del 70%. Me refiero a que este 70% en, en esta diapositiva que estamos viendo, así yo siga acelerando, el ADAS o el ADAS, corta la aceleración y aplica el sistema de frenado inmediatamente para evitar atropellar al alce. Es muy conocido en Europa y en Estados Unidos la famosa prueba del salto del alce. O sea, ¿cuánto vuela el alce cuando lo han atropellado? Si vuela encima, es un buen carro, tiene un buen coeficiente de penetración. Si se queda en el capot o enganchado en la parrilla delantera, no es un buen modelo o diseño aerodinámico. Y me va a generar más problemas de los que pudiera tener habiendo podido evitar la colisión. Entonces, de eso se trata. Cuando usted no reacciona a tiempo, ya la comunicación de la IA con el ADAS corta automáticamente todo elemento de potenciación del vehículo y va a trabajar directamente sobre el sistema de retención o reducción de velocidad o marcha. Si es caja automática, bajará las marchas. Si es sistema de frenos electrónico, dará o realizará el frenado respectivo. Entonces, para esa situación se requiere pues una formación continua. Es importante. Debemos nosotros como conductores tener cursos de sensibilización, de actualización, para poder estar y saber interpretar las alertas, reaccionar ante situaciones emergentes automáticas, integrarme con la inteligencia artificial como conductor para poder mejorar mis técnicas de conducción defensiva y la evaluación de competencias tecnológicas que está referida a la gestión de los elementos, como en el caso de mi cuerpo como conductor, tengo que gestionar los miembros superiores y los miembros inferiores de una manera adecuada y segura para poder controlar, operar o manejar un vehículo. Si no gestiono bien estas partes, entonces no voy a tener éxito. Y con los sistemas de seguridad del vehículo, posiblemente avance media cuadra o 50 metros y el vehículo se va a bloquear totalmente, porque se ha dado cuenta dentro de su diagnóstico de que la persona que está al mando o en los mandos no tiene las capacidades, habilidades y destrezas para poder controlar el vehículo. De eso se trata. Entonces, se declara ahora a la IA como un elemento tecnológico seguro para poder afianzarse un poco más en nuestra vida digital. Ya somos ciudadanos digitales, entonces esta implementación eh, debe seguir estrictas normas
ya estuve citando eso hace un momento, para garantizar la integridad de los sistemas y la protección de los usuarios. No debe ser copiada ni manipulada. Y asegurar que la IA opere bajo supervisión humana y esté alineada con los principios éticos es fundamental para su asesoría y efectividad en el sector. Yo no creo que alguien pueda fabricar un carro que esté preparado para fugarse de los bancos, asaltar, no sé, robar. Todavía no está hecho eso. Y el impacto de la seguridad vial con estos sistemas, ¿no? Y sobre todo con la IA, eh, debe transformar la seguridad vial. Porque obviamente la seguridad vial es un trabajo de todos, los que estamos relacionados con la conducción del vehículo, los que somos viajeros, los que circulamos, y el 30% de la reducción de errores de conducción gracias a sistemas de inteligencia artificial que detectan y corrigen comportamientos erróneos. Es decir, si inclusive hay un ajustador de carril, si me he salido un poco del carril, automáticamente el timón se va a bloquear y va a comenzar a girar en sentido contrario para corregir el vehículo y sostenerlo y mantenerlo en el carril correspondiente. 50% en compensación inmediata de distracciones, mejorando la respuesta del conductor ante situaciones críticas, y 40% en prevención temprana de accidentes al identificar riesgos potenciales en tiempo real. O sea, simplemente esta tecnología de comunicación me va a decir a mí, le tengo que creer y sobre todo le tengo que obedecer debido a que está de por medio mi vida y la vida de los demás. Una persona lesionada en un accidente de tránsito difícilmente se va a recuperar. Y justamente esos son los errores. Los errores de los que supuestamente aprendemos mucho son los que debemos evitar ahora porque ya no necesitamos aprender, necesitamos defendernos de nosotros mismos para lograr mantenernos vivos. Y esta compensación la hace inmediatamente a la inteligencia artificial en un 50%, como decía. Si sigo acelerando, no va a haber velocidad, toda vez de que el ADAS ha tomado el control del vehículo y ya comenzó a activar el sistema de frenado. Y esto se traduce en que si antes de salir a la ruta, identifico la ruta y me comunico por medio de esa tecnología, ya sé qué va a suceder posiblemente en el transcurso de mi desplazamiento. Bien, entonces esta es una explicación básica de lo que ya ha iniciado la inteligencia artificial. Ya estamos prácticamente viviendo con el inicio de esta nueva tecnología y lo que no sabemos es qué va a suceder con la inteligencia artificial. Con la parte ética estamos muy buenos, con la otra parte amoral eh, no sabemos en qué vamos a terminar. Esperemos que eh, la IA nos proporcione la seguridad, la vida, el goce para poder disfrutar del mundo que hemos construido. Porque posiblemente en algún momento esto ya no pueda ser real, ya pasa a ser algo mucho más grande. Bien, entonces no sé si tuvieran alguna... Sí, Alberto, muchas gracias. Aquí tenemos algunas preguntitas, maestro, por favor. Ya, De acuerdo a la presentación de su trabajo, ¿qué rol juega el aprendizaje automático en la comunicación basada en la inteligencia artificial, maestro? bueno, es importante toda vez de que ya la inteligencia artificial ya nos ha investigado. Entonces, con una serie de formatos con los que ya cuenta para diferentes grados de instrucción, se va a acercar a nosotros amigablemente. El problema va a ser cómo vamos a manipular, a recibir este tipo de información para poder procesarla. Posiblemente la comencemos a utilizar mal, al igual que un vehículo automotriz. Vamos a mantener el pie pegado al pedal del embrague
y se va a quemar el embrague en menos de media hora. Si es un vehículo automático o con caja secuencial, de pronto el acelerador es tan sensible que voy a dar un acelerón y se va a lanzar el vehículo. Entonces voy a tener que activar técnicas de manejo defensivo y esas quién me las va a dar, la inteligencia artificial. En el sistema educativo nacional eh, va a depender mucho, yo me refiero mucho a más Herzog y Maslow de la motivación, cómo es que necesito esta información, esta data y de qué manera. Posiblemente se sectorice dependiendo de mis requerimientos y necesidades, pero confío en que el proceso sea general como una base para todos los ciudadanos peruanos. Muy bien, Albertito. Algo que también habías tocado, te pregunto, por favor. ¿Cuáles son los desafíos éticos asociados con el uso de la inteligencia artificial en la comunicación, maestro? Em, Voy a empezar con una palabra clásica, que porque no es castellanizada, pero es un fake. Un fake es una información falsa, generada con fines de distorsionar la realidad, y esto es un poquito confuso, toda vez de que no voy a tener la información en tiempo real ni la verdadera. Entonces, a mí me parece extraño y que voy caminando por esta red digital, que todo el mundo ahora quiera explicar sus cosas, cuando hace 10 años nadie quería revelar sus secretos. Esa tendencia no la entiendo hasta ahora porque todo el mundo tiene la intención de manifestar sus cosas por medio de estas líneas de comunicación y ni siquiera las elabora nada. Es una simple manifestación que en algunos casos es bienvenida, en otros casos distorsiona, pero que no contribuye a la educación y al mejoramiento del ser humano. Y una última pregunta, maestro. ¿Cómo la inteligencia artificial puede ser utilizada para mejorar la seguridad en la comunicación en línea? Obvio, cuando está en un vehículo, ¿no, maestro? Bueno, ya hemos vuelto al sistema de códigos. Me refiero a que cada quien tiene un número determinado para ingresar al equipo y pueda ingresar la señal. Pero esos pueden ser vulnerados. Pero ya he mostrado en un video anterior de que ya hay programas cerrados, encriptados, que solo van a actuar dentro de ese circuito y dentro con sus protocolos de seguridad. Me refiero a los automóviles. Entonces, y en el caso de las llamadas, obviamente se tiene que generar eh, unas normas o que crear una normatividad para que cada uno, lo que le llaman en el teléfono email, cada uno tiene que tener uno de esos para poder tener su comunicación segura. Y deben haber instrumentos o equipos que puedan decir este tipo de cosas por la situación que actualmente vivimos. Pero necesariamente la privacidad es fundamental como derecho de un ciudadano digital a nivel mundial. Muchas gracias, Alberto, muy agradecido. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de seminarios internacionales, Inteligencia Artificial en la Tecnología Automotriz. El título de la ponencia del día de hoy, la inteligencia artificial como herramienta de comunicación tecnológica. A nombre del directorio del Instituto Colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor Alberto Martín Zaira Rojas. Muchas gracias, maestro. Saludos a la distancia, un abrazo muy fuerte. Y recordarle a todos nuestros seguidores y a todo el público que nos acompaña que ahora en nuestro canal de YouTube, muchos de nuestros videos van a tener un doblaje automático a diferentes idiomas del mundo. Muchas gracias, maestro. A ustedes un gran saludo, un abrazo fuerte y vamos a seguir y continuar con nuestras capacitaciones en el Instituto de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital.